Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El Quindiano.com ha llegado hoy aquí a el sitio de Boquía, un poblado cerca al municipio de Salento, al casco urbano de Salento. ¿Y por qué hemos venido hoy aquí a Boquía? Porque hoy, hace 193 años, el libertador Simón Bolívar pasó por este camino, que es el camino, este es un antiguo paso del camino del Quindío, y pasó por aquí en la ruta hacia Bogotá. Y también porque él pernoctó aquí el 5 de enero de 1830, es decir, ya rumbo a Bogotá, cuando prácticamente ya había renunciado a ser presidente de la República y iba, digamos, con la tristeza a cuestas de las traiciones que había sufrido. Y se dice entonces que el libertador Simón Bolívar llegó aquí, a este que era un sitio, aquí no había sino el camino y era un sitio para acampar, y aquí estuvo el libertador Simón Bolívar. Por eso Salento en esta época hace sus fiestas, unas fiestas que se llaman la fiesta de la ruta del camino libertario, del camino del libertador. Hemos invitado, precisamente nos encontramos aquí en Boquía con el historiador Álvaro Hernando Camargo para que nos cuente. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo me le va? Gracias, Miguel Ángel. Muy bien, por aquí recordando ese paso tan circunstancial e importante para el Quindío. Bien, ¿cómo fue el tema? Bolívar, ¿por qué se dice que Bolívar pernoctó, durmió aquí en Boquía el 5 de enero de 1830? Bueno, mirando la forma caminera, la manera caminera, la logística caminera, tenemos que hay jornadas de arriería. La primera jornada del Libertador, el 4 de enero, salió de Cartago, llegó hasta la Balsa Alcalá. Él escribió una carta apuntando eso. Claro, sobre todo no tanto el diario, sino él en cada parada, en cada estación, en los diferentes pueblos donde estuvo, escribía, o sea, activaba su correspondencia y contaba a las personas a las cuales les dirigía dónde estaba y por dónde iba y para dónde iba. Entonces, él sale de Cartago el 4 de enero, llega, duerme en la balsa, madruga y llega a este sitio. A Boquía. A Boquía. Que no era un caserío ni era nada. Era un sitio del camino. Era un sitio del camino. Es uno de los sitios más antiguos del camino, digamos, nombrado como Boquía. Y la razón natural nos lo indica que él tenía que pernoctar aquí porque no podía pasar tarde la cordillera. Entonces aquí evidentemente durmió y siguió su rumbo. 2 días después llegó a Ibagué. Él llegó el 8, 3 días, llegó el 8 de enero a Ibagué. Es decir, él durmió el 5 aquí y el 6 arrancó. Muy de la madrugada seguramente. Posiblemente llegó hasta Tochecito. Hasta Tochecito. Y de ahí arranca y posiblemente llegó hasta La Tapias o Moral. Sí. Y de ahí el 8 llegó a Ibagué. A Ibagué, muy bien. Eso significa mucho para la región. Es decir, que el libertador pasó por este y que este era un camino muy importante, el camino del Quindío, el camino nacional Paso del Quindío era un paso muy importante. Inicialmente era paso de la Sierra Nevada, la Sierra del Quindío, y también se conoció como Paso del Quindío. Ya con el nombre de Caminos Nacionales a partir de 1850, debido a su importancia militar, estratégica, geográfica y de poblamiento, determina el gobierno darle esa connotación de camino nacional. Hay en 1842 un decreto del presidente de la República, el general Pedro Alcántara Herrán, donde ordena la construcción del camino. La reconstrucción. O la reconstrucción. Sí, porque el camino ha existido. Ya existía. Prácticamente Pedro Alcántara Herrán fue el aladid de un proceso de colonización de este territorio. Él entabló una reforma agraria en el decreto de julio 15 de 1842, donde establece todas unas condiciones de arreglo, composición del camino y poblamiento, establecimiento de presidios para componer el camino, y también el establecimiento de 2 poblados que fueron Valdecina, hoy Toche, y Boquía. Y los presidios eran para que la gente viniera a poblar, digamos, de alguna manera detrás de las personas que eran condenadas. Pues existieron, digamos, diversas modalidades.
el presidiario político, el presidiario común, vagos y hasta prostitutas. Prostitutas, sí. Claro. La ley de vagos de 1836 establece que todos los que no tuvieran domicilio, no tuvieran trabajo, no presentaran familia, eran condenados como considerados vagos. Bien. Y eran mandados a poblar los sitios donde necesitaban que la gente trabajara en el camino. Y los condenados venían a trabajar en el camino. Habían dos tipos de presidiario, hay que declarar eso. Había el tipo, digamos, de presidiario peligroso, me imagino que con mucho prontuario criminal, y eso lo llamaban los guardados. Seguimos transmitiendo en vivo desde Boquía. Elquindiano.com ha venido aquí por las celebraciones que hay en el municipio de Salento con relación a los 193 años del paso de Simón Bolívar, de la pernotada en este sitio de Boquía. Y estábamos hablando de los presidios que se fundaron aquí después de que pasó el Libertador para poder hacer más expedito este camino, el camino del Quindío. Estamos hablando de los vagos, ¿no? Trajeron también muchos vagos acá. La condición de los vagos, como le expliqué, no tenían familia, no presentaban cuadro familiar, no tenían oficio, profesión, entonces eran considerados por la ley como vagos y entonces los destinaron a estos sitios para que poblaran, pero tenían una diferenciación con el presidiario común, o sea, ellos venían con la intención de que se quedaran, poblaran y establecieran como sus hogares en estos lugares. Hay una cosa muy importante que yo creo que tenemos que mencionar, y es que en ese decreto, o en los decretos, porque fueron varios del presidente Pedro Alcántara Larrán y sucesivos, lo que hacían era motivar a la gente de Colombia para que se viniera a poblar estos sitios y los ofrecían tierras, herramientas, semillas, etcétera. Eso tiene una explicación y nos lleva a la situación actual, pasando por el paso de Bolívar. Necesitaban activar este sitio que era clave, importantísimo, un enclave geográfico estratégico de, como le dije, en las guerras civiles, en diferentes guerras, contiendas políticas, y también geográficamente era el cruce de caminos de Cartago, de Antioquia, de Novita, y un puerto fundamental que ya se había pensado a partir de 1850 con la expedición coreográfica, que era el ferrocarril. Sí, claro. Y la conectividad con Buenaventura. Claro, era muy importante la conexión entre Santa Fe, es decir, Bogotá, con Cartago, y Cartago con Popayán, y evidentemente con Buenaventura. Entonces, eso es como la visión del territorio de esa época para la conectividad con el Pacífico. Pero Bolívar ya, digamos, en 1830 venía en otro tono, en otro fin. A eso iba a preguntarle para que terminemos. Bolívar durmió aquí, dicen que inclusive demos la vuelta allí un poco, Robinson, porque aquí hay una casa estilo republicano que seguramente se hizo mucho después de que pasó el Libertador Simón Bolívar, pero dicen que es en este sitio, en esta casa, no en esta casa, en el sitio, porque la casa fue después, donde se hizo el campamento donde el Libertador Simón Bolívar durmió ese 5 de enero del año de 1930. Es ahí, ¿no? Recordemos, Bolívar no pasó solo. Ajá. No iba con dos o tres. Pasó con una tropa, un ejército, con su tropa personal, 260 soldados, además una avanzada de 600. Sí. O sea que eso no era que llegaron aquí 2 o 3 o 4, esto tuvo que haber sido un campo muy abierto, muy amplio, un tambo como se llamaba, donde establecieron el campamento militar. Hablemos ahora entonces del tema de cómo llegó aquí a este sitio Bolívar. Llegó un hombre enfermo, abatido, triste, desconsolado, desilusionado, precisamente por las traiciones que había vivido. ¿Es así, profesor? Sí, claro. Él ya venía totalmente, digámoslo así, convencido de que se iba a separar del poder. Y venía enfermo. Enfermo, y alguna vez le comentó a Urdaneta, hemos arado en el mar. Entonces él dijo, estoy pobre, miré pobre, pero no le pediré a nadie nada. Y ante la traición de Páez. Sí, es decir, había tenido unos eventos de traición en el que en el transcurso de su viaje entre el Perú
se fueron acumulando y llegó, le mataron a Córdoba, que se le rebeló también. Recuerde que lo mató un ejército en Santuario, Antioquia. Él se rebeló contra Bolívar debido a que él se iba a declarar dictador o emperador. Entonces era uno de los mejores amigos, uno de los mejores militares que tuvo, fue el que triunfó en Ayacucho. Entonces él empezó mal y ya lo tildaban de tirano, de dictador. En toda parte donde llegaba él pues oía todo eso, pero no. Hay una serie de cartas que él escribe entre Guayaquil hasta Bogotá, sí, donde va narrando toda esa tristeza que va sintiendo, ¿no? Sí. Después, lo único bueno de él fue, por ejemplo, encontrarse con un amigo fiel en Japio, con Arboleda, que estuvo en la hacienda como 3 días. Ahí le regaló la espada con que libertó el Perú a Arboleda, y le regaló el anillo de compromiso de la primera esposa, María del Toro. Sí. Se la regaló a la esposa de Arboleda. Ahí siguió a Cali. En Cali lo recibieron bien, eran afines a Bolívar. Él dicta ahí 2 cosas: declara el puerto de Buenaventura como puerto libre, y además decreta la apertura del camino del Buenaventura, Cali-Buenaventura. Sigue en sus fantasmas, en su vida digamos de anterior. Parece ser que en la hacienda Mulaló él tuvo romances con una esclava, y parece ser que ahí tuvo una hija. Dicen que tuvo una hija. Y allá como que pasó supuestamente a ver si... Después de que murió, claro, aquí tuvo una hija. Aquí tuvo una hija, lo mismo que en Ibarra. Ya eso, digamos, como los momentos más personales. Sigue a Buga y luego a Cartago. En Cartago lo reciben, le hacen un recibimiento. Venía con uno de los que lo traicionó, con Obando. Ajá. Imagínense, con Obando, con Hilario López, que también lo traicionó abajo en el sur. Y sin embargo él pues siguió su camino, y ya, como le dije, el 4 parte, y es el tránsito que hace por aquí, pero ya venía aquí venía abatido, ya dispuesto a irse. Sí, sí. Usted dice en una crónica que escribió hoy aquí en elquindiano.com, precisamente, que es el fin del sueño bolivariano. Sí, fue el fin, porque él renunció, salió. Imagínese, cuando llegó a Bogotá el 15, supuestamente salió un ejército, un desfile con bombos y platillos, repique de campanas. Él ya no quería, iba ya demacrado, pómulos hundidos, sin interés de nada. O sea, fue un recibimiento desinflado total. Y luego ya le dan la estocada final con la renuncia de él. Y ahí es donde toma la decisión de irse para Venezuela. Pero Páez le prohíbe la entrada a Venezuela, porque hace con las minas de Moró, unas minas que tenía Bolívar, que era lo único que le quedaba. Y ahí es donde toma la decisión de irse a Europa, pero no alcanzó sino a llegar hasta San Pedro Alejandrino. Hasta Santa Marta, donde muere en ese mismo año de 1830. 17 de diciembre. 17 de diciembre. Muy bien, le hemos contado a ustedes la historia del paso de Bolívar por aquí, por el Quindío, por la zona de Boquía, un día como hoy, el 5 de enero. Lo hizo en 1830, hace 193 años, y por eso esta población, Salento, está de fiesta celebrando precisamente la ruta del paso del Libertador por este sitio de Boquía en el Quindío. Ojalá que esa remembranza del paso de Bolívar no sea únicamente el cuento, el recuento de la temática, sino que de pronto sirva de ápice de conformar un turismo histórico-cultural que no tenemos. Ojalá. Tratemos de trabajar en eso, en el turismo histórico-cultural en el Quindío. Y estamos tratando de que el Camino del Quindío sea un bien de interés cultural, un bien de interés cultural, pero estamos en esa lucha, vamos a ver. Vamos a trabajar en eso. Muy bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros en elquindiano.com.